Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. ¿Alguna vez te ha pasado que anhelas mucho algo que quieres lograr, pero terminas tomando decisiones que pareciera que te llevan hacia el otro lado? Puede ser en relaciones, puede ser en el trabajo, puede ser en tus metas. Hoy les quiero hablar del autosabotaje. El autosabotaje es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Como terapeuta es muy importante poder identificar el autosabotaje cuando alguien viene a terapia. Y también a mí me ha permitido entender el autosabotaje para poder identificarlo en mí y aparte de todo poder hacer los cambios pertinentes, entender de dónde viene, por qué tomo las decisiones que tomo. Así que en el episodio de hoy les voy a hablar de qué es el autosabotaje, cómo se ve el autosabotaje y de dónde viene el autosabotaje. Este tema es muy importante, es muy interesante aparte para mí, porque a pesar de que siempre tuve como esta fascinación por el autosabotaje, poder identificar que al final del día la persona que nos termina metiendo el pie para avanzar en eso que queremos lograr somos nosotras y nosotros mismos. A pesar de que siempre estuvo ahí, y es muy interesante que ahora que estoy haciendo este episodio de autosabotaje, esto es de los episodios que más me he tardado en preparar, es de los episodios que más me he tardado en lanzar, la verdad, porque es un tema que se me hace tan interesante, tan importante, y a la vez quiero tener toda la información para poderlo compartir. O sea, que me he estado autosaboteando para poder compartirlo. Así que hoy dije, ya voy a compartirlo con la información que tengo y sin tirarle a que sea perfecto, porque al final del día no existe la perfección. Y bueno, hace 2 años mi hermano me regaló un libro que para mí es el libro que mejor explica y me encanta cómo aborda el tema del autosabotaje, que es La montaña eres tú, de Brianna Wiest. Este libro a mí me encantó para poder identificar de dónde viene y sobre todo verlo desde otro lugar. Al final del día, el autosabotaje son esos patrones y también esas conductas que vamos a tener de forma inconsciente que no nos permiten alcanzar aquello que deseamos. No nos permite al final del día ir por eso que queremos. Llámese la relación, el trabajo, llámese los hábitos. Por ejemplo, puede ser que tú te pones el objetivo de que quieres correr un maratón. Y sin embargo, todas las mañanas cuando suena tu alarma, encuentras cualquier pretexto para no ir a correr, para no ir a entrenar. Es que hace mucho frío, es que no dormí bien, mejor voy al rato y entonces cancelas la alarma y te das cuenta que vas postergando, postergando, postergando y terminas sin hacerlo. Esto es un ejemplo de cómo nos autosaboteamos. También puede ser dentro de las relaciones, que para mí hasta voy a hacer todo un episodio del autosabotaje en las relaciones porque no me daría tiempo el día de hoy, que lo voy a hacer para la próxima semana. Pero es poder identificar que puede ser que tú tienes mucho anhelo de tener una relación o intentas salir y te das cuenta que terminas siempre con las mismas personas, con el mismo patrón de personas, o tú terminas de cierta forma como con tanto, por decir, un ejemplo muy claro, le tienes tanto miedo al abandono que tú terminas escogiendo de forma inconsciente parejas que te van a abandonar, parejas que desde un inicio no te escogen o parejas que si te escogen, tú terminas abandonando la relación antes de que te abandonen. Todo esto es autosabotaje. Así que poder identificar de dónde viene, qué es, y algo que me encantó del libro de La montaña eres tú, es que yo creía como terapeuta cuando trabajaba el autosabotaje que venía de lugares como heridas muy grandes o como tal vez falta de inteligencia emocional, falta de motivación, falta de ganas, o sea, como que venía desde un lugar erróneo, por así decirlo, o puede ser como, más que erróneo, quisiera decir que venía de un lugar con una connotación negativa, como algo que tienes que cambiar, algo está mal. Si te estás autosaboteando es porque está mal. Y a lo largo del trabajo que he estado haciendo, lo que aprendí mucho también de esta autora, que bueno, leí el libro hace 2 años, sin embargo,
me marcó un montón y lo revisito constantemente. Es un libro que mis pacientes no me dejarán mentir, pero lo recomiendo muchísimo también a las personas que vienen a la cita de contención. Cuando identifico autosabotaje, les comparto el libro. Yo sé que no todo el mundo va a leer un libro, o habrá veces que empezamos los libros, no los terminamos, o lo que sea, o no existe el hábito de la lectura. Por eso quiero hacer este episodio. Quiero compartirles esta información para que puedas identificar el autosabotaje en tu vida y puedas identificar de dónde viene. El autosabotaje podemos pensar que viene desde un tipo de autodestrucción. Y yo pensaba esto, que el autosabotaje venía de una forma en la que venía desde un lugar de autodestrucción. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te digo que el autosabotaje no viene desde la autodestrucción, sino que es un mecanismo de defensa? Es un mecanismo de defensa por creencias limitantes, por miedos muy profundos, por heridas que a lo mejor de alguna forma creciste con ellas. Puede ser que sea miedo al fracaso, que sea miedo al éxito, que sea miedo al que dirán. Eh, Todo esto que al final del día, como a mí me gusta entenderlo, es que de alguna forma el autosabotaje está cumpliendo una función. Porque recordemos que, bueno, todo tiene luz y todo tiene oscuridad. El autosabotaje no es una excepción, pero vamos a profundizar un poquito más. Recordemos que nuestro cerebro no está programado para ayudarnos a ser felices, está programado para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, en la medida en la que yo intento salirme de mi zona de confort, mi cabeza me va a querer regresar. Se puede ver de diferentes formas. Quiero hablarles de las diferentes formas en las que se puede ver el autosabotaje. Ahorita voy a llegar a eso para que tú puedas identificar cómo la aplicas tú en tu vida. Ok. Entonces, ya entendemos que nuestro cerebro al final del día nos está intentando proteger. También puede venir por un conflicto interno de creencias. Voy a poner un ejemplo. Digamos que siempre has querido tener cierto nivel de riqueza o cierto estatus financiero. Y entonces, pero en el momento en el que te llega dinero, en vez de invertirlo, te lo gastas todo y te das cuenta que estás autosaboteándote de esta forma. Y cuando empezamos a profundizar en las creencias que tienes, puede ser que tengas creencias como, bueno, el dinero me hace una mala persona, o puede ser como que no sé, parte de mi identidad es que yo no soy una persona con dinero, o puede ser como cuando tienes dinero la gente quiere abusar de ti. Voy a basarme en esta. Cuando quieres dinero, la gente va a intentar abusar de ti. Entonces, en el momento en el que te llega el dinero, lo sueltas. Esa es una manera en la que es una forma de autosabotaje. Lo que me encanta el autosabotaje, y la verdad hasta me emociona poder hablar de esto, es que en la medida en la que identificamos el autosabotaje, podemos también identificar que la persona responsable de lo que estamos logrando o no estamos logrando, en gran medida, porque no podría decir como que no quiero hablar en absolutos así de todas las personas, siempre eres tú, o sea, ok, en gran medida, la gran mayoría de las veces, la persona que te está deteniendo de lograr eso que tú quieres lograr, eres tú misma o tú mismo, con tus decisiones y a través del autosabotaje. Cuando podemos reconocer que la persona que nos está metiendo el pie, que la razón por la que no estamos llegando a lo que realmente queremos llegar, a lo que realmente queremos lograr, a poder tener aquello que anhelamos, son nosotros y nosotras, entonces también me da muchísima libertad para poder tomar decisiones diferentes, para poder reconocer que esta responsabilidad me permite tomar decisiones que me lleven hacia lo que realmente quiero. Identificando primero, me estoy autosaboteando porque tengo estas ideas limitantes al final del día, que eso es algo a lo que quiero llegar. Cuando me autosaboteo es porque de forma inconsciente tengo una idea y tengo una creencia, tengo una herida que choca con lo que realmente quiero. Por ejemplo, realmente quiero estar con alguien en pareja, pero siento que todo el mundo se va a ir al final del día. Entonces me tengo que proteger porque si todo el mundo se va a ir, entonces yo me meto a relaciones donde uno es la profecía autocumplidora, termino con alguien que me termina abandonando porque, bueno, pues de todos modos todo el mundo se va a ir. Entonces mejor me da cierto control, cierta... es un poco más predecible, cierta certeza, me da cierta certeza poder identificar de, bueno, yo ya escogí a esta persona,
ya sé que me va a dejar, entonces, pues, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué reto esta creencia? De forma inconsciente, termino protegiendo esta creencia con mis decisiones. Entonces, al final del día, el autosabotaje no es pereza, no es falta de inteligencia, no emocional, no es autodestrucción, es una manera en la que te proteges. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas de los motivos por los que podemos tener autosabotaje? Podemos autosabotearnos más bien. Primero que nada, puede ser por miedo. El miedo. El miedo a que me lastimen, el miedo a que me duela. Hay un concepto budista que me parece maravilloso, que al final del día todas nuestras decisiones están basadas en evitar el dolor y buscar el placer. Entonces, si yo le tengo miedo al fracaso, miedo a que no, es que si lo intento, ¿qué va a decir la gente de mí? Es que si yo lo intento, si realmente lo hago, pues no voy a fracasar, no lo voy a lograr, ¿qué va a pensar? O sea, ¿cómo me voy a presentar? ¿Quién soy con este fracaso? O sea, el miedo al fracaso, y hay algo bien interesante. Con el miedo al fracaso, que ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pero con el miedo al fracaso, realmente existen dos tipos de fracaso. El fracaso que me detiene, que realmente me lleva un paso atrás, y el fracaso de intentarlo y equivocarme. Y al intentarlo y equivocarme, me lleva a tener información de, por aquí no es. Como el famoso ejemplo de Thomas Alva Edison, que es el inventor del foco o la bombilla eléctrica. Y dependiendo a quién leas, pero en teoría lo intentó entre 100 y 1000 veces. Intentó hacer la bombilla y cada vez que le decían: "Oye, pues ya, o sea, ya llevas un montón de veces", él decía: "No, ya tengo, no sé, 72 formas de cómo no hacer la bombilla eléctrica". Y me parece maravilloso porque al final del día ese es el fracaso que me lleva a ir conociendo, a entender por dónde no, a tener esta retroalimentación de hacia dónde sí y hacia dónde no. Pero tenemos tanto miedo al fracaso que entonces nos paraliza. Y algo que es bien importante es que para poder lograr lo que queremos, tenemos esta sensación de que es que tengo miedo, entonces voy a esperar a que el miedo se calme, voy a darle toda la información al miedo de que para poder superarlo, y entonces tomaré acción cuando ya no tenga miedo. Sin embargo, esto no quita el miedo. Lo que quita el miedo es justamente tomar acción, es hacerlo con todo y miedo. Y es algo bien interesante, porque así como tenemos miedo al fracaso, también existe miedo al éxito. ¿Qué pasa si lo logro? ¿Qué pasa si lo logro y entonces qué va a pasar? Por ejemplo, yo les platico, y creo que lo he mencionado aquí en el episodio, pero cuando yo empecé a hacer el podcast, la verdad, pues era algo chiquito, no sé, como que no dimensioné que pudiera crecer tanto, que pudiera tener el éxito que tiene. Y cuando empezó a escalar, cuando empezó a tener como, por ejemplo, me llegaban notificaciones de cómo estaba rankeado muy alto, de cuánta gente lo escuchaba en diferentes partes del mundo, me llegaban las estadísticas de cuántas personas escuchaban el podcast a la semana, y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. También mis redes empezaron a crecer, como que empezó a haber éxito en el podcast, y entonces yo me acordaba que decía, y me acuerdo que me paralicé, me dio mucho miedo y dije: "Chispas, si tiene tanto éxito este podcast, entonces significa que", porque yo pues aquí lo platico de una forma muy transparente, intento platicar mis cosas desde un lugar muy real, y humanizándome mucho, no poniéndome en el lugar de la experta, con toda la información como te voy a decir qué hacer, sino bueno, a ver, sí, soy psicóloga, tengo todos estos estudios, toda esta experiencia, y también me equivoco, y también lo hago mal. Entonces yo decía: "Chispas, que me muestro de forma muy vulnerable en este proyecto, y ahora entre más gente le escuche, pues más vulnerable me siento". Entonces, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y, y entonces, pues significa que estoy más en riesgo, así me sentía. Eso era el miedo al éxito que yo tenía. Estaba teniendo éxito el podcast y yo me sentía mucho más vulnerable. Sin embargo, por suerte pude identificar esto porque este tipo de creencias es lo que nos llevan al autosabotaje.
y por ende al fracaso. Porque entonces era muy fácil decir, no, ya no lo voy a hacer, ya hasta aquí llegué, estoy bien con este tipo de atención, no quiero más, ya está. Sin embargo, como que me caché ahí y dije, no, quiero seguir creciendo, quiero seguir compartiendo, quiero seguir alimentando este proyecto. Pero eso es un ejemplo para mí del miedo al fracaso y es una de las razones por las que nos autosaboteamos. Y definitivamente, algo muy importante debajo de este miedo puede ser inseguridades. Puede ser que tenemos la inseguridad, por ejemplo, que me voy a mostrar vulnerable y entonces se van a dar cuenta que a lo mejor no soy tan buena como pensaban, que tiene que ver todo con el miedo, el síndrome del impostor, que tengo todo un episodio al respecto. O cositas así que vamos creyendo, o bueno, que no soy, no sé, como si yo empiezo una relación, por poner un ejemplo, a pesar de que les voy a hacer todo el episodio de relaciones, si yo empiezo una relación nueva y entonces la persona, yo me abro y la persona me empieza a querer, pues se va a dar cuenta que no soy suficiente, que tal vez no, que no vale la pena tener una relación conmigo, por poner cualquier pensamiento, ¿no? O si realmente me, me inscribo al maratón, ¿qué pasa si yo no puedo? ¿Qué pasa si yo no tengo lo que se necesita para terminar 42 kilómetros? ¿Qué pasa si yo lanzo ese proyecto que quiero lanzar y nadie lo compra y me doy cuenta que en verdad sí soy un fracaso? Esa viene de mi inseguridad, puede venir de un bajo autoestima. Esto también influye en el autosabotaje, porque al final del día, recordemos que con el autosabotaje, mi cabeza me está intentando proteger. Mi cabeza cree que, o sea, con todo esto me estoy saliendo a mi zona de confort y es como, no, peligro, mejor te protejo. Y entonces nos quedamos aquí. También puede ser por apego familiar. Puede ser que tenemos también una identidad, ciertas creencias que ni siquiera son nuestras, que vienen de alguien más, que alguien más nos dijo. Y también estamos dentro de lo que conocemos, nuestra zona de confort, que no es cómoda, pero es conocida. Al conocerla, la puedo predecir, sea funcional o no sea funcional, o sea sana o sea no sana. Si es mi zona de confort, la conozco. Entonces voy a aspirar de forma inconsciente a quedarme ahí. ¿De qué forma se puede ver el autosabotaje? Bueno, la procrastinación, que es muy interesante porque la procrastinación es un término que me enseñó uno de mis hermanos. Él se fue a estudiar cuando yo era chica, bueno, todos éramos chicos, pero él se fue a la universidad a Boston y entonces llegó con el término de procrastinación. En unas vacaciones vino con el término de procrastinación. Yo decía como que qué raro, qué rara palabra. Y entonces, como lo aprendí a manejar, es que si eres una persona que procrastina, es porque eres una persona floja, es que porque eres una persona que no quiere hacer las cosas. Así como yo tenía este concepto. Cuando empecé a estudiar la procrastinación, porque definitivamente yo procrastino y también pues trabajo con personas que procrastinan porque es una manera en la que nos autosaboteamos que es muy común. Y no viene de la flojera, viene de que nos genera tanta ansiedad lo que tenemos que hacer que lo prefiero postergar y prefiero quedarme en el celular 1000 horas que planear el episodio de autosabotaje. Prefiero hacer jardinería, que literalmente ayer hice jardinería todo el día en vez de terminar de arriesgarme a hacer el episodio de autosabotaje. Eso es procrastinar, o sea, como que lo dejamos al final, pero la verdad es que si somos lo suficientemente sinceras y sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que esa procrastinación viene porque me está generando demasiada ansiedad eso que quiero lograr. Otra forma en la que nos autosaboteamos es el perfeccionismo. Hasta que no sea perfecto, no lo voy a hacer. Yo me considero una persona perfeccionista, se los he platicado un montón, trabajo mucho con personas perfeccionistas, que me parece un trabajo maravilloso, porque a través de la autocompasión, es que me he permitido trabajar con, con el perfeccionismo. Si yo no hubiera conocido la autocompasión, este podcast no existiría, porque yo sentía que tenía que verse de cierta forma para poder lanzarlo. Tenía que tener cierto diseño, cierta calidad, y hay un libro muy bueno que les platico constantemente sobre la creatividad que se llama Big Magic, La Gran Magia. Ese libro a mí me ayudó un montón porque, a ver, el perfeccionismo nunca llega.
sea, no existe lo perfecto. Y este mantra de es mejor tenerlo hecho que tenerlo perfecto es lo que me está permitiendo en este momento presentar este episodio. En vez de que no tiene que ser perfecto porque toda esta información, porque es que si puedo expresar perfectamente lo que es el autosabotaje, entonces va a ayudar a un montón de personas y yo quiero compartir esto para que sepan cómo me ayudó a mí y que y poder replicarlo, todo esto, ¿no? Toda esta creencia. Y es lo que me ha permitido, es lo que me ha llevado a tener este episodio casi 2 años en un boceto. Así que el perfeccionismo no llega. Si tú eres una persona perfeccionista, acuérdate, es mejor tenerlo hecho que perfecto. No existe la perfección, no existe. Terminando este episodio, voy a decir, chin, ¿por qué no agregué esto? Porque así es. Sin embargo, bueno, pues ya lo puedo agregar al de la próxima semana, que es autosabotaje en el amor. Así que si ahí les agrego una nota, es como, bueno, venía de ahí. Entonces también se puede ver de esa forma. Resistencia en tomar acción, el decir, no, luego lo hago, y no, pero ojo, la resistencia es como que no lo quiero hacer. A diferencia de la procrastinación es como lo voy dejando, como que sí lo quiero hacer, pero lo voy dejando, pero lo voy dejando. Y aquí es esta resistencia que tal vez en el fondo no lo quieres hacer. Es una forma en la que nos autosaboteamos. También un punto que me parece súper interesante que entendí en el libro, La montaña eres tú, es que tenemos un límite. De forma inconsciente nos establecemos un límite. Yo puedo ser feliz hasta cierto punto. Yo puedo tener cierto éxito hasta cierto punto. Yo puedo disfrutar mis relaciones hasta cierto punto y no me permito ir más allá porque hay como este techo de cristal que yo misma me pongo y no me permito ir más allá. O sea, es lo que conozco, es lo que domino. Mi cerebro me dice, aquí estamos bien, Eva, ahí muere, déjalo, no hay más, ahí muere. ¿No? Este límite, el poder identificar este límite y poder reconocerlo para sobrepasarlo, para decir, a ver, voy avanzando, voy estirando mi zona de confort hasta en lo que me genera placer. Lo voy aumentando y puede venir por un miedo a que no, pero ¿qué tal si soy más feliz y me lo quitan? ¿Cómo voy? O sea, a este nivel de decepción lo puedo manejar, pero un nivel de decepción mucho más alto, no. No, ahí ya no. Entonces me quedo hasta aquí porque hasta aquí me siento segura. También puede ser, por el otro lado, que se vea como desarraigo. Estas personas que esto a mí no me resuena, sin embargo lo veo mucho. Estas personas que brincan de una cosa a otra. Terminan una relación, empiezan otra relación. Empiezan un proyecto, terminan otro. No terminan las cosas porque al final del día es como si pongo toda mi inversión en esto y funciona y no funciona, o sea, y funciona, no sé qué voy a hacer con eso, y no funciona, entonces mejor brinco un nuevo proyecto, brinco una nueva relación, no me permito atravesar el duelo, voy brincando, pareciera que no conecto con nada, no me arraigo a ningún lugar, y entonces vivo desde un lugar desconectada. Otra forma en la que se ve el autosabotaje es en la justificación. Cuando te justificas demasiado. No, es que sí, yo tenía que, por ejemplo, esto yo lo aplico muchísimo cuando corro. Para mí el correr es uno de los mayores maestros porque me doy cuenta que me autosaboteo muchísimo, muchísimo. Y tengo como que la justificación perfecta. No es que tengo una lesión, no es que tengo mucho trabajo, no es que por aquí, es que por allá, es que tengo esta cuestión médica, bla, 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 bla. Y cuando estoy corriendo digo, sé que puedo ir un poco más, pero tengo el pretexto perfecto para no hacerlo. Y sé que nadie me va a decir nada porque pues la verdad sí traigo una lesión. Es que la verdad, y entonces reconocer como, no, me estoy autosaboteando. O sea, porque al final del día es como, o sea, se puede basar, tú puedes dar todas las justificaciones de por qué no lo hiciste, pero pues no se mide en todas tus intenciones. Como mi abuela me decía, el infierno está hecho de puras buenas intenciones, sino que es poder medirlo en que lo hiciste o no lo hiciste. O sea, y eso a mí me ayuda muchísimo para identificar cuando me estoy autosaboteando, sobre todo cuando estoy corriendo. Entonces, poder identificar esto. También, si soy muy desorganizada, si todo está como que patas para arriba, y no me entiendo en mi desorden, porque entiendo que hay personas que se entienden dentro de la desorganización. Y hay personas que me han dicho así como que no, es que yo me entiendo así. Ok, si te entiendes, bueno, tú sabrás, yo no hablo ese idioma, pero la desorganización también puede ser una manera en la que nos autosaboteamos. Sé sincera y sincero contigo. ¿Realmente te entiendes en este desorden?
Y yo no tengo la respuesta, esa respuesta solo la tienes tú o te estás autosaboteando. Puede ser también que una manera en la que nos autosaboteamos es cuando hacemos cosas por complacer a otras personas y nos apegamos a una realidad, nos apegamos a unos anhelos, a una identidad que no es mía y entonces hago lo que las personas esperan de mí, porque puede ser cuando somos una característica de una persona que es sumamente sabotista, por así decirlo. No existe la palabra, pero la estoy inventando. Saboteadora, autosaboteadora, esa probablemente sí. Pero una característica es que es muy complaciente. Es muy complaciente con las otras personas. Entonces puede haber, a lo mejor, vivo la realidad de los sueños de alguien más, que alguien más implantó en mí. Puede ser también la culpa al éxito, como cómo yo voy a ser exitosa y tú no vas a ser exitosa. Me hago chiquita para que mi brillo no te opaque a ti. Pero algo que es muy importante es que si tú eres exitosa o exitoso, puedes ayudar a la gente que quieres. Otra cosa, el hacerte chiquita no te lleva a nada, no hace más grande a nadie más. Al contrario, si tú te trabajas a ti, si tú creces y logras eso que anhelas, lo que es lo más bonito es que terminas inspirando a las personas a tu alrededor. Entonces, de nada sirve hacerte chiquita. Y por último, puede ser una manera en la que se ve el autosabotaje, es cuando siempre estás, entre comillas, ocupado u ocupada. Y cuando todo el tiempo nos ocupamos o todo el tiempo estamos ahí, realmente, esto es bien fuerte, porque esta es una manera en la que yo me autosaboteo. Y por eso hasta me cuesta, como que, hasta decirlo. Pero cuando tú te ocupas todo el día, en verdad, te estás huyendo a ti misma o a ti mismo. Y esto es bien interesante. Porque cuando yo vivía en Los Ángeles, yo siempre estaba ocupada. Decía, no, es que la vida en Los Ángeles y mi trabajo y no sé qué, y aquí y allá, y es un montón de trabajo, y es un montón de esto, y es un ta. Entonces siempre estaba ocupada. Me regreso a México, me quedo sin trabajo, regreso a vivir a casa de mi mamá, se los he platicado un montón, a empezar de cero, llega la pandemia, y empiezo como que a generar contenido, el podcast. Y otra vez estaba todo el tiempo ocupada, sin trabajo, todo el tiempo. O sea, era como que yo soy muy buena llenándome el plato. Soy buenísima en eso. Y me di cuenta que aparte viene como de todo esto, eh, como cosas que me hizo cuestionarme justamente este libro. Es todo el tiempo estás ocupada porque sientes que es más importante tu tiempo cuando todo el tiempo estás ocupada. em, entonces no hay pretexto, o sea, no lo voy a hacer. No, es que quiero escribir mi libro, es que todo el tiempo estoy ocupada, todo el tiempo estoy ocupada, estoy generando contenido, entonces, o sea, entonces es una manera en la que en la que nos autosaboteamos, todo el tiempo ocuparnos. Y también, ahora sí ya, el pilón tiene que ver con las personas con las que te relaciones. Si tú te relacionas con las personas equivocadas, que te alejan de aquello que quieres lograr, entonces es una forma en la que te estás autosaboteando. Si yo quiero, quiero poner cualquier ejemplo y regreso otra vez al ejemplo de correr porque es el que tengo ahorita presente. Pero si yo quiero correr un maratón, si yo quiero lograr ese objetivo y me estoy rodeando de personas que me llevan hacia el otro lado. Por ejemplo, que cuando voy a entrenar, ay, no, no entrenes, no, no lo hagas, ay, ¿para qué? No es tan importante, ay, no hagas esto. O sea, que constantemente, yo, bueno, pues sí, qué tanto es tantito? Voy a salir, no voy a entrenar, bueno, sí, ay, bueno, da igual esto. Y entonces me doy cuenta que por la influencia de las personas a mi alrededor me estoy autosaboteando. Identifica de qué forma tú te autosaboteas. ¿De dónde viene? ¿Viene acaso de miedo al éxito, miedo al fracaso? ¿Viene miedo al que dirán? ¿Qué pasa cuando lo haga? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué significa para ti? O sea, es tan bonito el poder redefinir lo que significa el fracaso para nosotros y para nosotras, porque le tenemos tanto miedo que nos paraliza y nos lleva a autosabotearnos, que es tomar estas conductas de forma inconsciente y poder, poder empezar a cambiarlas, poder
para poder empezar a cambiar el autosabotaje. Ya lo tienes identificado. Este episodio es, ¿qué es el autosabotaje? ¿De qué forma se puede ver el autosabotaje? Y viene de esta idea inconsciente que me quiere proteger. Viene de tengo tanto miedo a lo que sea que puede significar el resultado, que como dice el libro de Don't Believe Everything You Think, no creas todo lo que piensas, ese libro dice, no le tenemos miedo a eso que tememos que pase, le tenemos miedo a cómo nos vamos a sentir en caso de que eso suceda. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Ha sido para mí un reto poder compartirlo y me siento muy feliz de haberlo hecho después de tanto tiempo. La próxima semana les estaré hablando del autosabotaje y las relaciones, porque cuando cuando identificas ese autosabotaje en cómo te relacionas con otras personas, todo puede cambiar. No solamente cuando empiezas una relación, sino cuando estás dentro de una relación. Gracias de verdad por todo el cariño, todo el apoyo. Déjame saber en los comentarios de qué manera te cachas a ti mismo, a ti misma que te estás autosaboteando. Recuerda que si quieres más información sobre los retiros, sobre los talleres, sobre la membresía, el grupo de apoyo, los diferentes, las citas de contención, ya no tengo espacio para terapia, pero abro espacios a la semana para que puedan tomar una cita de contención conmigo donde les doy herramientas. Si quieres toda esta información, la puedes encontrar en mi página que es www.evalatapi.com. Si quieres más de este contenido, puedes encontrarme en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo, por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.